Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quería invitarlos en un ratito a compartir un poquitito la palabra de Dios y meditar en algunos personajes bíblicos con quienes podríamos en algunos casos llegar a identificarnos, en otros espero que no. Pensaba en algunos hombres que estuvieron muy cerca del Señor Jesús. Hoy muchos piden señales, piden pruebas, piden evidencias. Se acercan a personas, pastores, curas, supuestos maestros, gente que de alguna manera pueda ayudarlos a salir adelante. Confían en el hombre, cosa que la Biblia condena abiertamente. La palabra de Dios nos manda a no confiar en el hombre porque el hombre falla, sino que toda nuestra fe y toda nuestra confianza tiene que estar depositada en Dios. Pero, como les decía, pensaba en personas que estuvieron durante años, durante meses, junto al Señor Jesús, viendo cómo el Señor actuaba, especialmente en aquellos 3 años de su ministerio donde fue popular, fue visto, donde él realizó todos sus milagros, alimentando a miles, sanando a enfermos, resucitando y dándole la vida a aquellos que habían muerto, porque él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la resurrección y la vida. En muchos pasajes el Señor Jesús manifiesta su poder sobre la muerte, porque es Dios. Ahora, uno de estos personajes incluso estuvo con el Señor desde los primeros días de su vida. Estamos hablando de un personaje que se crió con el Señor. Uno de los personajes que vamos a ver jugó con el Señor, peleó con el Señor, quizás discutió con el Señor. Se nos habla muy poco de la niñez del Señor Jesucristo, pero Dios lo puso en un hogar, nació de María. El Dios eterno se hizo hombre en la persona de Jesús y vino al mundo, y el Padre lo puso en un hogar con su madre María, con su padre terrenal José, aunque era hijo de Dios. Y allí nos encontramos con este personaje que era un hermano menor de Jesús. Su nombre es Santiago. Su nombre es Santiago. Si ustedes van a la carta de Santiago, cosa que no vamos a estudiar en esta noche, pero si quieren después léanla, van a encontrar en Santiago un hombre fuerte, un hombre decidido, un hombre con palabras firmes. De alguna manera, en algún punto de su vida, y yo en esta noche quiero meditar con ustedes en los quiebres de estos personajes. Hubo un punto de inflexión, un punto de quiebre. Si ustedes van a los primeros versículos de Santiago, porque se asume, se entiende, la mayoría de los estudiosos e historiadores aseguran que este libro, inspirado por Dios, fue escrito por Santiago, uno de los hermanos de Jesús. Dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Así se presenta: siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora, cuando vamos a, por ejemplo, a San Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 5, el evangelista Juan nos dice que ni siquiera sus hermanos creían en él, refiriéndose a Jesús. Y dentro de sus hermanos estaba Santiago. O sea que hubo una etapa en la vida de Santiago que no creía en su hermano como que era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo y el Mesías esperado. A pesar de la familiaridad, a pesar de que José y María le habrán contado que un día vino el ángel y les reveló que ella iba a tener un hijo y llamará su nombre Manuel, porque a pesar de que seguramente sus padres le habrían contado todo esto, en alguna etapa de su vida, Santiago no creía en el Señor. Ahora escribe, años después,
casi más de 45 años después, escribe este libro y se presenta como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Dónde estuvo el quiebre? ¿Cuándo fue el momento que Santiago pasó de ser un incrédulo a ser un siervo de Dios y del Señor Jesucristo? ¿Qué tuvo que haber pasado en su vida? No sabemos. No sabemos en qué momento fue. Si fue antes de la cruz, si fue después de la cruz, no lo sabemos. Pero encontramos a un hombre que en una etapa de su vida, el evangelista Juan dice que ni aún sus hermanos creían en él, creían en el Señor Jesucristo. Y este mismo hombre, años después, diciendo, llamándose, reconociéndose como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Otro caso es Pedro. También hubo un quiebre en la vida de Pedro. Luego de que el Señor lo llama y lo hace su discípulo, Pedro convivió con el Señor Jesucristo esos 3 años de ministerio público. Pedro recibió milagros del Señor en su misma casa, en su misma familia, porque el Señor sanó a su suegra. Pedro vio los milagros, estuvo en la alimentación de los 5.000, estuvo cuando resucitó a muertos, estuvo cuando sanó a enfermos. Pedro caminó sobre el mar. Pedro, una noche de tempestad, cuando la barca se estaba por hundir por las olas y por el viento, caminó sobre el mar hasta llegar al Señor Jesucristo. El Señor Jesús le dijo, vení. Y Pedro bajó de la barca y caminó y sus pies pisaban el agua y no se hundían porque el Señor lo había llamado. Y cuando el Señor llama, no hay ley que se nos oponga. Pedro caminó sobre el agua. Sin embargo, en Lucas 22:57, el evangelista nos relata que después de haber visto los milagros en su propia casa, en su propia familia, después de haber visto las maravillas que el Señor Jesús hacía, las señales, después de haber caminado sobre el mar, el día que el Señor estaba siendo enjuiciado injustamente para luego ser crucificado, esa noche le negó. Esa noche le dijo a una mujer y a varias personas, esa noche 3 veces dijo, yo no le conozco, yo no le conozco, yo no sé quién es. Y como el Señor se lo había anticipado, el gallo cantó, luego de que él lo negó 3 veces. Pero cuando vamos a Juan 21, y en Juan 20 y en Juan 21 vamos a ver a los 2 últimos personajes. Cuando vamos a Juan 21, hay otro quiebre en la vida de Pedro. El Señor, claro, había perdonado a Pedro, la debilidad de Pedro. Y allí en Juan, capítulo 21, encontramos que el Señor está con sus discípulos luego de resucitado. Allí están los discípulos, el Señor se les aparece para afianzar su fe, para que ellos puedan entender y terminar de comprender quién era Él. Y tiene una charla personal con Pedro y le pregunta 3 veces también a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y un nuevo quiebre en el corazón y en la vida de Pedro. Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. De la falta de fe de Santiago, hubo un momento en su vida que se convirtió en un hombre creyente, en un hombre que entregó su vida a Dios y al Señor Jesucristo. Del temor y de la desconfianza de Pedro aquella noche, hubo un momento en su vida que le dijo al Señor, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Y después nos encontramos con Tomás, en el capítulo 20. No sé si ustedes conocen todos la historia de Tomás. Pero Tomás, aquel hombre que dijo, y se lo dijo a sus propios discípulos, si no tocare, si no viere, no voy a creer.
8 días después, el Señor se les aparece de nuevo a sus discípulos. Luego de haber sido crucificado y luego de resucitar, se les aparece a sus discípulos, lo mira Tomás, le ofrece ver y tocar, pero Tomás, en un quiebre de su corazón, se postra a los pies del Señor y le dice: Señor mío y Dios mío. Yo pensaba, ¿no? 3 hombres que estuvieron tanto tiempo al lado del Señor, tanto tiempo junto a Él, mirando los milagros, viendo los milagros, escuchando sus palabras. Sin embargo, en algún momento, o no creyeron, o claudicaron, o quebraron, y el Señor otra vez les vuelve a dar una oportunidad. Pensaba en cada uno de nosotros. Y pensaba especialmente en aquellos que quizás están más afianzados o más arraigados a las relaciones cristianas que a las convicciones cristianas. Para ninguno de ellos la relación o la familiaridad alcanzó hasta que en un momento de su vida, de algunos se nos dice precisamente cuándo y dónde, de otros no se nos dice ni cuándo ni dónde, pero en algún momento de la vida hubo un quiebre, hubo un instante, hubo un día en el cual tuvieron que postrar su corazón, algunos también sus rodillas, y declarar y reconocer ante el Señor Jesucristo que Él era su Señor. Tomás le dijo: Señor mío y Dios mío. Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Santiago se dio cuenta un día que era siervo de Dios y del Señor Jesucristo, y así se presentaba porque eso se sentía y se sabía. También pensaba en Judas. Judas estuvo casi al mismo tiempo que Pedro y que Tomás, era uno de los discípulos. Sin embargo, aquel que tuvo la oportunidad de ser un siervo de Dios y del Señor Jesucristo, aquel que tuvo la oportunidad de postrarse a sus pies y decirle: Señor mío y Dios mío, aquel que tuvo la oportunidad de decirle: Señor, te amo, Señor, tú sabes todas las cosas, fue el hombre que le negó, fue el hombre que lo entregó, y fue el hombre que no se quiso arrepentir. Antes que arrepentirse, prefirió perder su vida. Y quiero decirles que perdemos la vida eterna principalmente, cuando elegimos no arrepentirnos, cuando no entendemos que necesitamos un quiebre en nuestra vida, que no importa cuántas relaciones tengamos que tengan que ver con Dios, que tengan que ver con la iglesia, que tengan que ver con los hermanos, que tengan que ver con lo religioso, que tenga que ver con nada que no sea un momento, un día, un instante, algo personal entre Dios y yo, donde yo le pueda decir: Señor, tú sabes todas las cosas, tú me conoces. Donde le pueda decir: Señor mío y Dios mío, postrándome a sus pies en arrepentimiento por mi falta de fe, por mi incredulidad. Donde pueda mirar al cielo y pueda reconocer y pueda decirle al Señor: Señor, quiero ser un siervo de Dios y un siervo de Jesucristo. En algún momento tiene que haber un quiebre. Se nos va la vida en la religiosidad. Se nos va la vida en ir a la iglesia, se nos va la vida a veces en cantar, se nos va la vida en hacer cosas que tienen que ver, parece, con Dios, con lo religioso, con las obras buenas o con las buenas obras. Sin embargo, estos ejemplos que vimos en la palabra de Dios, ejemplos de hombres que estuvieron cerca de Jesús, que presenciaron los milagros, que escucharon sus palabras, sus mensajes de boca de Jesús, un día tuvieron que hacer un quiebre en su corazón y reconocer
que estaban frente al Dios y Salvador Jesucristo. Santiago tuvo que reconocerlo, aunque era su hermano, su medio hermano de sangre. Con él se había criado, había jugado. Me imagino de niños quizás hasta discutido en algún juego o peleado, como cualquier niño, como cualquier hermano. Sin embargo, aún en esa familiaridad tan estrecha, un día tuvo que reconocer a ese hombre como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo, como aquel que en la cruz cargó sus pecados. Por eso se presenta en el libro que escribe, inspirado por Dios, como Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ese hombre Pedro, tan seguro, tan fuerte, que lo vemos en los relatos, ¿sí? Siempre con un paso adelante, siempre haciendo punta, ese hombre que se animó a bajar de la barca y caminar sobre el mar. Ese hombre tuvo que postrarse ante el Señor, luego de haberle negado. Y cuando vamos a ese relato esa noche, la palabra dice que el Señor miró a Pedro y le amó. Y yo quiero que nosotros podamos entender que cada vez que nosotros nos equivocamos, cada vez que nosotros claudicamos, podemos tener, si la buscamos, la mirada de amor del Señor Jesús. Nosotros siempre pensamos en la mirada de la culpa, pensamos en la mirada de la acusación. A veces nos acusamos y nos culpamos nosotros mismos. Sin embargo, tenemos un Dios que mira con amor y que mira con ojos de perdón. Por eso luego el Señor Jesucristo se acerca a Pedro. No lo dejó a un lado, no lo olvidó. Y allí junto al mar le dice a Pedro, en Juan capítulo 21, Pedro, ¿me amas? Y le dio la oportunidad a Pedro de decirle, sí, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Alguien como Tomás puede estar hoy pensando, si no veo, si no toco, no voy a creer. Tomás había visto al Señor, había tocado al Señor, había escuchado al Señor. Es que el problema está en el corazón. No son nuestros sentidos, no es la necesidad que tenemos de ver o de tocar. La fe, el Señor la pone en nuestro corazón. El Espíritu Santo de Dios y esta palabra son las que promueven la fe en nosotros. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y tenemos otros casos de personas que tuvieron la oportunidad de estar junto al Señor, frente al Señor, y eligieron creer, eligieron amar y eligieron servir. También está el caso de Judas. Judas no estuvo dispuesto a perdonarse, ni estuvo dispuesto a que el Señor lo perdone. Él no estuvo dispuesto ni a amar, ni a creer, ni a servir. ¿Con qué personaje te identificas en esta noche? ¿Necesitas el perdón del Señor? El Señor te mira con ojos de amor y con ojos de perdón. Él quiere perdonarte, quiere limpiarte. Ese amor que ya te demostró, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ella demostró su amor. Y te está preguntando como le preguntó a Pedro ese día, ¿me amás? Y está esperando a que, como esperó con Tomás, para volver a su encuentro, ayer en el aposento alto con los discípulos, como esperó
para volver a estar con él, hasta que Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío. También está esperando a aquellos hijos que entiendan, que entendamos que somos siervos de Dios y del Señor Jesucristo. No sé con quién querés, o podés, o debés en este momento identificarte. Es tu corazón, cada uno de nosotros nos conocemos, pero quisiera que medites en estos personajes bíblicos y quisieras que medites en la necesidad de que en algún momento tiene que haber un quiebre, tiene que haber un cambio, tiene que haber una decisión, tiene que haber un instante donde mi corazón y mis rodillas, mi espíritu, mi alma, mi ser se quiebren delante del Señor. No puedo vivir de relaciones, no puedo vivir de emociones, no puedo vivir de querer hacer cosas buenas para que me vaya bien, porque no funciona así. No puedo hacer cosas buenas para ser bueno, porque la Biblia dice que soy malo. No puedo pretender hacer para poder ser. La palabra de Dios dice que primero tengo que ser para poder hacer. Y aquel que me hace salvo, aquel que me hace hijo, es el Señor Jesucristo, por su obra en la cruz. Él ya lo hizo para que yo sea. Él ya hizo todo en la cruz del Calvario. Entregó su vida, derramó su sangre para pagar el precio de mis pecados, para limpiarme de mis pecados, para librarme de la condenación eterna. Porque yo estaba condenado, estaba perdido. Y aquel que cree y que recibe, que elige amar, que elige creer y que elige servir, es aquel que después puede ser un hijo de Dios y hacer lo que Dios pide y lo que Dios manda. Queremos pedirte que si no tenés a Cristo en tu corazón, no sigas buscando, no sigas dando vueltas, no sigas intentando ni probando, porque no hay otro lugar, no hay otra persona que no sea a los pies del Señor Jesucristo. Como en algún momento de su vida estuvo Santiago, presencialmente o por la fe. Como en algún momento de su vida estuvo Pedro. Como en algún momento de su vida estuvo Tomás. Pero por favor, no tomes el ejemplo de Judas, que teniendo la misma oportunidad, eligió alejarse, eligió perderse, antes de venir a los pies del Señor Jesús, arrepentido, para ser amado y amarle, para ser recibido y recibirle, y para poder servirle y recibir las bendiciones de Dios. Que el Señor bendiga su palabra, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Y quiero aprovechar a mandarles un saludo y un abrazo grande a todos los hermanos del Centro Luz y Vida, y espero pronto, cuando todo esto termine, volver allí para poder saludarles y disfrutar de la alegría que los caracteriza, que seguramente están extrañando, pero que, si el Señor quiere, pronto vamos a poder volver a disfrutar. Les mando un abrazo. Hasta la próxima. Chao.